Es muy probable que muchos de ustedes ya hayan tocado Adelita de Francisco Tárrega, pero ¿realmente entendemos lo que estamos haciendo? Porque yo creo que no es un secreto que a veces practicamos y estudiamos por repetición mecánica. Tocamos y tocamos los mismos pasajes para que nuestros dedos mágicamente se aprendan lo que tienen que hacer y así nosotros podemos simplemente no pensar y dejar que nuestras manos se encarguen. Pero esto es un arma de doble filo, porque cuando nos equivocamos no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Por eso hoy vamos a trabajar con esta pieza tan corta, pero que nos deja muchas enseñanzas desde el punto de vista de la armonía. Como ustedes saben, estoy enfocando estos análisis desde el punto de vista de estructura y armonía, no porque sea lo único ni lo más importante. Al final, para mí, lo más importante es la parte interpretativa, cómo la música transmite y nos hace sentir cosas. Pero al estar informados desde un punto de vista del lenguaje de la música, desde cómo está construida la música, pues podremos tomar mejores decisiones. Podríamos pensar mejor cómo digitar algo, cómo alterar la dinámica o cómo cambiar el pulso para también así poder crear esta imagen artística que tenemos con mayor seguridad. Vamos directo a la pieza para no hacerlos esperar más. Esta pieza tiene dos secciones. Una sección A que está en mi menor, una sección B que está en mi mayor y luego retomamos la sección A en modo menor. Por eso esta es una pieza en una forma muy típica que es una forma ternaria, A, B, A. Al igual que el maravino que analicé en el video anterior, este es exactamente igual, donde la segunda A es exactamente igual a la primera. Cada una de estas secciones A y B está formada de 8 compases que a su vez se divide en dos pequeñas frases de 4 compases. Y esta es toda la pieza. 4 frases de 4 compases. Vamos a empezar con la parte A que está en mi menor. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es pensar en los grados armónicos más importantes, que son tónica, dominante y subdominante. Aquí vamos a hablar de una vez de estos 3 grados porque se usan en la pieza. Entonces, lo primero que tenemos que saber que la tónica, el acorde que nos da reposo, es el mi menor. El segundo acorde en importancia siempre es la dominante, que es el polo opuesto. Es el acorde que crea tensión, que en este caso es Si7. Que resuelve muy bien al mi menor. Pero también tenemos otro elemento de la armonía muy importante que es el acorde con función subdominante o predominante, que en este caso es tanto el cuarto grado como el segundo. Y aquí voy a mencionar los dos porque me parece muy relevante, sobre todo si lo pensamos en la pieza. Si estamos en mi menor, el acorde de subdominante cuarto grado es la menor. Y así podemos crear una progresión que sería 1, 4, 5, 1. Esta es una progresión que tiene el sentido completo de la armonía, donde salimos del reposo, pasamos por una tensión intermedia que es la subdominante, llegamos a una tensión máxima que es la dominante y regresamos al reposo. Voy a tocar la progresión 1, 4, 5, 1, que ya ustedes conocerán, por supuesto. Y profundizo un poco más. Noten el movimiento del bajo. El bajo hace esto. Los grados que tenemos en el bajo son 1, 4, 5, 1, mi menor, la menor, si 7, mi menor. Pero también tenemos un segundo grado que tiene función subdominante. Y esto también lo vamos a encontrar en la pieza. De hecho, quiero hacer notar esta diferencia que es muy sutil entre el cuarto y segundo grado. Porque el segundo grado en mi menor es un fa sostenido semidisminuido, que sería este acorde. Es un acorde disminuido con séptima menor. Este que está acá en primera posición o aquí o aquí. Todos estos acordes son fa sostenido semidisminuido. Escuchen cómo suena la progresión 1, 2, 5, 1. Seguramente les ha sonado esa progresión 1, 2, 5, 1. En lugar de 4 voy a tocar 2.
Ahora la contrasto con 1, 4, 5, 1 y después 1, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esta progresión 1, 2, 5, 1, cuando tocamos el segundo grado, este se toca en inversión, en primera inversión. Y lo que tiene es ahora el La en el bajo. Entonces, en lugar de tocar este La menor, yo podría tocar el Fa sostenido semidisminuido, pero con el Fa sostenido aquí arriba. Y ahora el bajo es La. Es un La menor con el Fa sostenido arriba. Por eso también muchas personas llaman a este acorde un acorde de sexta, La menor 6, porque es La menor con la sexta agregada, que es el Fa sostenido. En fin, se puede ver de cualquiera de las dos formas, pero también lo podemos pensar como el segundo grado, Fa sostenido semidisminuido en primera inversión, que va al quinto y resuelve al primero. Pues esta progresión es la que tenemos en la primera parte. Vamos a verla. Los primeros 8 compases suenan así. Pues ahí claramente lo que tenemos es el primer grado Mi menor. ¿Lo ven acá? Mi menor con las 3 cuerdas de arriba. Ahora tenemos el Fa sostenido semidisminuido. O La menor 6. La, do, mi, Fa sostenido. Yo lo estoy pensando casi desde aquí, pero con el bajo en La. Y después tenemos el dominante Si7. Esto es, ven el Si7 acá, séptima posición, muy básico. Aquí sería con la quinta aumentada y Mi menor. Tocando los acordes aquí es taratiran, tirarán, tirarán, tirarán. Y eso es todo. O sea, estos 8 compases, la parte A que está en Mi menor, únicamente utiliza la progresión primero, segundo, quinto, primero. Primero, segundo, quinto, primero. No hay mayor secreto. Eso es todo lo que está pasando ahí. Primero, segundo, quinto, primero. Primero, segundo, quinto, primero. Si sienten que este contenido es muy avanzado o que necesitan refrescar un poco los conocimientos básicos, me gusta recomendar siempre el PDF que se llama Los Fundamentos de la Teoría Musical. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video y ahí lo que van a encontrar son ejercicios para dominar la construcción de elementos teóricos y musicales más elementales como escalas, intervalos, triadas, acordes de séptima. Esto es la base para poder entender luego lo que estamos haciendo ahora, que es todo el reconocimiento de acordes, la construcción de progresiones armónicas. Pero si no tienen esa base inicial, pues va a ser muy difícil que puedan realmente comprender y sacar provecho de este tipo de tutorial. Por eso, como siempre, pueden encontrar el PDF en la descripción.
Y ahora pasamos a la segunda parte que está en mi mayor. Aquí tenemos una armonía similar, pero cambia. O sea, es similar, pero diferente. ¿Por qué? Bueno, primero estamos en mi mayor ahora. Primer grado, tónica es mi mayor. Cuarto grado es la mayor. Quinto grado sigue siendo si7. Y primer grado de vuelta a mi mayor. Aquí también vamos a encontrar dos acordes que he estado comentando muchísimo en todos los videos, pues aquí van a aparecer otra vez, ya los vamos a ver. Esta parte es la que suena. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, empezamos en mi mayor, que es este acorde. Ahí tenemos un intercambio de dos acordes, primero y cuarto. Pa, ti, tararán, ti, tararán. O sea, mi mayor y la mayor, tónica y subdominante. Esto de aquí yo lo veo desde la mayor. Solo que no necesito poner todo el acorde completo, lo hago simplemente aquí. Este es un acorde de fa sostenido. Aquí viene algo interesante. Yo en mi oído lo escucho como un fa sostenido 7, que es dominante de la dominante. Sin embargo, no tenemos el la sostenido. O sea, no sabemos si es este o es este. Porque en mi mayor el segundo grado es fa sostenido menor. Sin embargo, yo lo estaba tocando antes y pensé que para mí, en mi oído interno, es fa sostenido 7. No sé qué opinan ustedes, me gustaría saber qué piensan. Porque puede ser esto. Ahí estoy tocando menor, pero yo lo estoy escuchando aquí. No sé, lo voy a dejar ahí a discusión para que ustedes puedan comentar. Esto es Si7. Bien incómodo este ornamento. Esa primera frase de 4 compases, entonces, mi mayor. Mi mayor con la mayor. El fa sostenido, segundo grado o quinto del quinto. Quinto. La frase queda en dominante. Frase pregunta que nos deja suspendidos en la dominante y ahora responde en la voz del tenor. Aquí todavía estamos en mi mayor. Podemos verlo desde aquí tal vez o desde aquí. Usamos cuerdas al aire, pero tenemos esto. Ven en la mayor. Y mi mayor. Con un arrastre glissando típico de esta música de Tárrega. Y este acorde es el acorde de sexta aumentada italiana. Una vez más, si han estado siguiendo los videos, he mencionado muchísimo este tipo de acorde de sexta aumentada. Tenemos que acostumbrarnos ya que es un recurso totalmente normal, no tiene nada extraño. El nombre nos puede intimidar, pero es simplemente un acorde que tiene las dos notas que se aproximan a la dominante. Si estamos en mi mayor,
la dominante de mi mayor es el si. Pues en este acorde de sexta aumentada lo que tenemos son las dos notas que están a la par, el do y el la sostenido, que ambas notas crean atracción hacia el si. Escuchen, aquí lo que tenemos es eso, ven, el do y el la sostenido que va hacia el si, el la sostenido hacia arriba, el do natural hacia abajo. Y así tenemos el acorde, esa es la función del acorde de sexta aumentada. Y va al 1, 6, 4 cadencial, otro acorde que he mencionado ya muchísimas veces, que es el acorde de tónica en segunda inversión. Ven que es un mi mayor, lo puedo pensar aquí o lo puedo pensar aquí, estamos usando cuerdas al aire, pero esto es un mi mayor. Escuchen, mi mayor con bajo en si, si, si dominante, mi. Repito esta parte mayor que es un poco más elaborada. Primero, cuarto, primero, cuarto, primero, segundo o quinto del quinto, quinto, primero, cuarto, primero, sexta aumentada, 1, 6, 4, quinto, primero. Y ahora sí, con esta información armónica nosotros podemos tomar decisiones musicales y artísticas, podemos buscar acordes que queremos enfatizar, a los que les queremos agregar vibrato, donde queremos cambiar el color. Todo esto nos ayuda a entender mejor estas tensiones, estos reposos que tenemos en la música. Voy a tocar una breve versión de esta pieza sin repetir A, B, A, únicamente tocando una vez cada sección para terminar este video. Como siempre, les agradezco muchísimo que estén acá. Si están acá es porque les interesa. Yo sé que ustedes son personas inteligentes, quieren entender lo que está pasando en la música y estos videos son para ustedes. Como siempre, me pueden dejar comentarios, sugerencias, correcciones, otros puntos de vista. Esto siempre es valioso tanto para ustedes como para mí. Que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.